Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Encantado de estar contigo y tus oyentes. Igualmente, y muchas gracias. Desde Bruselas. Sí, muchas gracias por atendernos. Exactamente desde Bruselas, donde andan haciendo muchísimas cosas y entre otras, podríamos empezar por ahí, ¿no? Entre otras, las últimas noticias que nos llegan o que llegan a la gran opinión pública de Bruselas son de batalla con las vacunas, ¿no? Ahí esa batalla con AstraZeneca, que por cierto, una vez ya se llega a ese acuerdo por parte de la presidenta de la Comisión Europea y AstraZeneca de que nos lleguen unas cuantas vacunas más, pero no las que estaban pactadas, ahora le toca al Parlamento Europeo juzgar la validez de ese acuerdo, ¿no? Eso les llegará dentro de poco, ¿no? Es una de las batallas que merecen ser libradas. Hemos advertido muchas veces que uno de los riesgos de la pandemia consiste en que nada vuelva a ser como antes, pero sobre todo en que vuelva a ser peor de lo que era antes, más desigual, más injusta la distribución de los impactos y los efectos de esta pandemia y de los estragos económicos sociales que ha causado. Y aquí vemos, efectivamente, que para conseguir librar esa batalla es imprescindible invertir en inmunizar a la población cuanto antes. Por eso la Unión Europea ha reaccionado bien invirtiendo en investigación, ha reaccionado bien estableciendo una estrategia conjunta para negociar con los gigantes de la industria farmacéutica, pero ahora está por ver con qué resultados, porque es claro que la industria farmacéutica está librando un pulso con los actores globalmente relevantes para convertir el acceso a la vacuna, que es una ventana de esperanza para millones de personas en las que se juega la vida literalmente, sobre todo el colectivo más vulnerable, el que brega a diario en las UCIs, resulta que están intentando embarcar a quienes están invirtiendo en ello en una subasta, en una puja para pagar precios incrementales, enriqueciéndose con la pandemia. Este es el trasfondo de esta batalla política. La Unión Europea tiene la obligación no solamente de negociar de forma conjunta, que es la única forma de hacerlo de tú a tú con las grandes industrias farmacéuticas, pero también de honrar los términos de los contratos que han sido firmados. Es cierto que hay mucho criticable en la falta de transparencia de esos términos contractuales, pero lo que está claro es que hay que apoyar a las instituciones europeas en esa batalla que libran en estos momentos contra los gigantes farmacéuticos para que las vacunas lleguen al mayor número de personas en los términos pactados, es decir, cuanto antes. Se había hablado de una inmunización antes del verano del 70% de la población, es un objetivo que ya parece difícilmente alcanzable, pero el Parlamento Europeo debe velar por el cumplimiento de esos contratos y apoyar a la Comisión en la brega política que está llevando adelante. Bueno, justamente en ese compromiso, y también quería preguntarle por ella, en este caso, por esa figura, en ese compromiso se ha reafirmado la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias. Digo que le quería preguntar por ella, pues también en otro término, ¿no? En el hecho de eso de ser ministra canaria, en este caso ya un poco más estelar, porque es una cartera muy delicada en estos momentos, y usted sabe bastante de eso, ¿no? Y como siempre estamos con lo de los ministros canarios y lo que nos pueden aportar, pues justo tenía yo esa duda que trasladarle, ¿no? ¿Ponemos demasiadas esperanzas en los ministros canarios o viene bien? Cuando se sienta uno o una en el Consejo de Ministros, se está representando el interés general de España y de los españoles, y se sirve a España y a los españoles, pero se va con un equipaje al Consejo de Ministros, y en ese equipaje, sin duda ninguna, la radicación territorial, el origen de cada uno y de cada una, por supuesto, los engarces, la experiencia acumulada, y en el caso de Carolina Darias es una experiencia netamente canaria. Ha hecho una vida política en Canarias y por tanto estaba en buena disposición de aportar no solamente esa experiencia, sino ese acento en la llevanza de los asuntos territoriales que fueron su primera responsabilidad, y a la vista está de las incidencias que se van encadenando en esta legislatura, entre ellas la promoción de Salvador Illa, antiguo ministro de Sanidad, a la candidatura a la presidencia de la Generalitat. Se ha producido un movimiento mínimo en el Consejo de Ministros, un reajuste mínimo perfectamente predecible. Se incorpora un catalán y la persona que llevaba efectivamente ese acento y ese equipaje canario pasa a ocupar la cartera de Sanidad. Y eso creo que es una buena noticia en sí misma, por muchas razones, pero entre otras cosas porque se conserva además ese equilibrio que tiene que siempre que observar un Consejo de Ministros. Resulta difícilmente imaginable un Consejo de Ministros en el que no haya ninguna presencia de una persona nacida o radicada en Cataluña. Resulta, a mi juicio, muy desaconsejable que haya un Consejo de Ministros sin una persona nacida y radicada en Canarias.
y creo que Carolina Darias está perfectamente equipada para desempeñar ese papel con sensibilidad, en un momento sin duda extremadamente difícil en el que hay que desearle toda la suerte y todos los aciertos, además de saberse portadora del apoyo de todas las personas que sabemos lo que es la responsabilidad enorme de sentarse en el Consejo de Ministros en un momento tan complicado como el actual. Ciertamente, la verdad que no solamente por la cercanía, pero le deseamos todo lo mejor a Carolina Darias, porque lo que tiene entre manos, la verdad, es que es quizás uno de los mayores retos que hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Al menos en la parte que nos toca en este país, pues cómo salimos de toda esta. Antes de cambiar de tema, vuelvo a lo que nos traía al principio. Estábamos hablando de vacunas, pero se coló por ahí de por medio la figura de Carolina Darias, y usted lo decía, ¿no? Una lucha que había que librar, que era importante, ¿no? Y la sensación de que hay mucho en juego, sobre todo porque luego aquí desde este lado, de lo único que estamos al final pendientes es de cuántas vacunas nos llegan. Según el gobierno de Canarias, se está pudiendo aplicar básicamente al ritmo que nos llega. Si nos llegan más, podremos ir más deprisa, y con lo cual, pues todas estas cosas que a veces se leen en los titulares tienen una importancia. Yo lo único que, a modo de reflexión y de ver lo que podamos ver en el futuro, justamente con este tema de AstraZeneca y la Unión Europea, digamos que ya empezamos a vislumbrar la parte más sucia y la que nos esperábamos, y nos extrañaba que tardase en aparecer, porque muy bonito empezó todo, ¿no? En cuanto se empezaron a probar las vacunas, la rapidez con la que llegaban, no parecía que fuéramos a ver ese pulso y esa voracidad económica en la que ahora ya estamos en el tema de las vacunas, ¿no? Lamentablemente no era difícil predecirlo. He sabido que en todas las crisis hay ganadores y perdedores. Esta es una pandemia global, afecta a todo el planeta y lo hace más desigual. El sufrimiento está esparcido en todo el planeta, pero impacta muy desigualmente sobre la especie humana. Sin duda ninguna ha incrementado las desigualdades generacionales, las personas mayores son más vulnerables, las desigualdades territoriales, los países que están situados en la órbita de la escala norte-sur, en el lado bueno de la tortilla de la desigualdad planetaria, tienen mejores posibilidades de acceder no solamente a la investigación farmacológica, sino a las vacunas cuando se producen, y desigualdades también sociales. De modo que vemos que hay colectivos sociales enormemente impactados por la crisis y otros que lo son menos. Pero nos resulta especialmente sangrante, lacerante, y desde un criterio de justicia social intolerable que los haya que hacen su agosto, que se enriquecen obscenamente con la pandemia. Y es claro que los laboratorios farmacéuticos están cobrando precios prohibitivos por los PCR que son obligatorios. Es claro que la industria de las mascarillas se está enriqueciendo, debieran de ser mucho más baratas. Es claro que debiera de ser mucho más barato el acceso al PCR cuando es obligatorio. Se ha convertido en una obligación, sobre todo para quienes tienen que hacerse una prueba para poder efectuar un traslado por razones de trabajo, y los precios son realmente prohibitivos. ¿Los puede pagar un trabajador? Puede, pero ¿los puede pagar un estudiante? ¿Los puede pagar un estudiante que deba viajar con cierta regularidad? ¿Puede pagar esos precios prohibitivos por los PCR que se están practicando no solamente masivamente, sino obligadamente, cada vez que tienes, por ejemplo, que realizar un desplazamiento? Pues todo esto es sintomático de esa desigualdad que nos amenazaba a la vuelta de esta crisis, que es el corolario de los episodios de crisis que ha atravesado la Unión Europea de un tiempo a esta parte. La Unión Europea está obligada a actuar como actor global, pero tampoco puede descuidar que no es pensable que puedan acceder a la vacuna solo los países ricos en una subasta al alza, a los precios a pagar, a las grandes industrias farmacéuticas, en modo que si lleva las vacunas el mejor postor, una subasta entre países ricos en la que se queda completamente descolgada la mayor parte de la humanidad, la mayor parte de la especie humana en el planeta. Esta injusticia resulta absolutamente sangrante, intolerable, en modo que la Unión Europea está efectivamente intentando, en medio de este abrupto tránsito que estamos pasando, que nadie esperaba y en el que prácticamente estamos improvisando reglas de juego a cada tanto y a cada vuelta de esquina, está intentando negociar de una forma ventajosa en la medida en que puede hacerlo mejor la Unión. El Consejo lo decide, negocia la Comisión negocia el contrato, la Comisión concluye el contrato en nombre de la Unión Europea y el Parlamento supervisa, somete a escrutinio y controla los resultados de esta negociación. Y nos encontramos con que, a pesar de que la Unión Europea hizo lo que tenía que hacer, la industria farmacéutica
está driblando no solamente a la Unión Europea, sino al conjunto de los grandes actores que pueden contratar y defraudando los términos de contrato. Si existe en estos momentos dificultad para poder mantener el ritmo de producción, tienen que existir fórmulas jurídicas para forzar a las grandes farmacéuticas a incrementar el ritmo de producción. Se puede pensar, desde luego, en la prohibición de exportación de vacunas producidas en el territorio de la Unión Europea fuera de la Unión Europea. Se puede, y de hecho la Unión Europea está trabajando en esa hipótesis, pero también se puede pensar en la licencia obligatoria, en modo que las grandes industrias farmacéuticas se vean obligadas a compartir sus licencias por una razón de seguridad pública, una razón de salud pública mundial, planetaria, con respecto de la cantidad de laboratorios y de plantas farmacéuticas que están en disposición de producir la vacuna en un mayor ritmo de producción del que pueden asegurar las industrias farmacéuticas de acuerdo con sus exclusivas capacidades. Alguna solución tiene que inventarse para mantener el ritmo de producción que pueda dar esperanza y salvar vidas. No se puede consentir que esto se convierta en una puja, en una subasta al alza, en la cual tú te ves obligado a incrementar el precio de las vacunas que estás pagando y al mismo tiempo soportar que la industria farmacéutica te suministre la mitad para incrementar el precio de las vacunas que tienes que pagar. Justamente... Es una dinámica realmente diabólica. Y efectivamente, la palabra que ha descrito, una dinámica sucia, está en la mente de muchos. Por tanto, creo que habrá que abusar la imaginación y habrá que arbitrar una solución que sea justa y que sea rápida. Y por tanto creo que ese es el trabajo en el que tiene ahora que concentrarse el conjunto de las instituciones de la Unión Europea. Justamente, la verdad que es una batalla espectacular, cuyas consecuencias a veces ni imaginamos, pero las acabamos sufriendo, así que vale la pena irla siguiendo de cerca. Juan Fernando, le aviso de los tiempos para que luego no nos traicionen, que usted además es de respuesta, digamos que elaborada, pero nos quedan 6 minutitos que quiero dedicar a inmigración. El otro gran problema, además seguro que habrá estado, aunque desde Bruselas, habrá estado comprobando los últimos efectos que estamos viviendo en Canarias, donde ya no solamente tenemos que preocuparnos de mirar hacia nuestras costas, sino de mirar determinadas reacciones que están teniendo lugar por parte de la población canaria, conflictos, algunos puntos también de inseguridad que tienen que ver también con todo el caldo de cultivo que se había creado antes. ¿Qué le parece este nuevo cariz de un panorama que muchos nos temíamos viendo lo que había estado pasando en las últimas semanas? Desde Bruselas y desde Canarias, porque acudo, como se espera de un parlamentario, regularmente cada fin de semana, con enorme preocupación. Asisto con enorme preocupación a ese brote de xenofobia que desde luego no es la respuesta. Sin duda ninguna comprendo la ansiedad que produce en buena parte de la sociedad canaria la lentitud de la respuesta europea, entorpecida además por la pandemia, que ha suspendido la libre circulación de personas, que ha suspendido los vuelos de realojamiento que están regulados por el derecho europeo y que prácticamente los hace imposible en el momento presente. Pero la xenofobia, no digamos ya la violencia que incita o instiga directamente al odio o al crimen de odio, en ningún caso es la respuesta, y tenemos que estar enormemente alerta, en particular los responsables públicos. Y por eso deploro que haya habido responsables públicos que se hayan deslizado, a mi juicio, peligrosamente por la pendiente del racismo, porque he oído a más de una y a más de uno hacer comentarios acerca de lo indeseable que resulta que haya africanos, subsaharianos, en hoteles alojados, lo que no deja de ser una solución provisional, evidentemente insatisfactoria, pero también sin duda ninguna una válvula de descongestión con respecto de la primera respuesta que deploramos, que fue su hacinamiento en el puerto de Arguineguín. En la medida en que están siendo distribuidos por la península, distribuidos entre islas, se está haciendo una apelación a la solidaridad intraespañola e intracanaria también. Y si aspiramos a la solidaridad europea, tenemos que mostrar también solidaridad en España, dentro de España, de conjunto de España con Canarias, porque Canarias es España y es Unión Europea, y del conjunto de Canarias también. Pero usted ha hecho ahí alusión a esa última, no respuesta. Ha hecho usted alusión a esa última rama que nos falta también, ¿no? La solidaridad y la comprensión europea de este problema. Este problema, cuando entran en Canarias ya están entrando en Europa, y eso no a veces no parece que se esté entendiendo de esa manera, ¿no? No, así es exactamente así. Cuando ponen el pie en Canarias, ya han puesto el pie en España, han puesto el pie en Europa. Por tanto, no están en una frontera exterior, están en Europa. Y la respuesta tiene que ser europea.
Y créanme que estamos trabajando en ello. Solo puedo decir que comprendo perfectamente la ansiedad, el malestar, no ya la insatisfacción, directamente el malestar que produce ver la lentitud con que la Unión Europea está gestionando esa respuesta. De hecho, estamos incluso en el Parlamento Europeo legislando sobre un nuevo paquete de migraciones y de asilo, en el que un objeto principal de la pugna consiste precisamente en cómo regular la solidaridad vinculante y la responsabilidad compartida que ordenan el Tratado de Lisboa, que ordena el Tratado de la Unión Europea y que ordena, por tanto, el derecho europeo, manifiestamente incumplido por el momento. Comprendo perfectamente el malestar, pero insisto que tenemos que estar muy alerta ante las respuestas equivocadas de plano. Y la xenofobia, no ya digamos estos brotes de supuestas patrullas de vigilantes que están hostigando a los inmigrantes o que están esparciendo incluso el bulo de que todos los inmigrantes son una amenaza a nuestra seguridad, intentando por tanto percutir como si fueran hechos generalizados, lo que son hechos aislados, individuales y por los que se pueden y deben depurar responsabilidades penales aisladas e individuales. Si hay un inmigrante irregular o un extranjero que comete un delito, el tratamiento penal tiene que ser exactamente el mismo que si el delito lo comete un español, y por tanto el tratamiento procesal, penal, penitenciario incluso, de esa persona tiene que ser exactamente el mismo que un español, sin concesiones, sabiendo además que la Ley Orgánica de Extranjería permite la expulsión de un extranjero que cometa delitos menores, en la medida en que si los comete mayores, pues lógicamente no podrá escapar ni el banquillo, ni la condena, ni la cárcel que le corresponda por los delitos de mayor gravedad que pueda cometer. Pero eso no puede en ningún caso justificar que se esté propalando una imagen generalizada de los inmigrantes como una carga insoportable, como una molestia a la vista. He oído incluso alguna responsable público decir que cómo van a venir turistas a Canarias, a hoteles que están llenos de, y puntos suspensivos, con una declaración nítidamente racista, netamente racista, que resulta completamente intolerable. Creo que tenemos que ser conscientes de que la situación es apremiante, la situación sin duda ninguna es preocupante, pero tenemos que saber cuál es la respuesta equivocada. Pues Juan Fernando, la estigmatización del extranjero y la xenofobia son una respuesta equivocada, además de inútil, que no nos conduce a ninguna parte. Pues Juan Fernando, aquí lo tengo que dejar, y yo creo que a cualquier persona que haya seguido más o menos la actualidad, pues no le costará también poner nombres a algunas de las declaraciones que usted iba señalando, y por lo tanto también que le quede clara cuál es su postura. Juan Fernando, seguiremos hablando desde Bruselas, o espero que también algún día podamos hablar ya de tú a tú, que eso se va echando de menos. Un saludo, ¿eh? Ojalá, lo echamos todos muchísimo de menos. Yo también, créame que estoy haciendo votos continuamente porque mantengamos la esperanza de recuperar esa normalidad que tanto echamos de menos. Ojalá. Para ello es imprescindible vencer la batalla contra el virus, y espero que la fuerza de la Unión Europea en la estrategia de vacunación, y que sea lo más célere, lo más rápida posible. Vamos a por ello, tenga valor añadido para la reparación del daño que se está causando. Un saludo. Gracias por esta conversación. Hasta la próxima, adiós. Muchas gracias, Juan Fernando López Aguilar, el diputado del Parlamento Europeo. Tenemos Parlamento Europeo.